El calor del Pantanal era sofocante aquel día. Jorge Ávalo, un hombre de 60 años, caminaba lentamente por un sendero de tierra, bordeado por el espeso manto verde de la selva. Como cada mañana, se dirigía al pequeño dek junto al bosque donde acostumbraba recolectar miel. Trabajaba como cuidador de un pesqueiro, una tarea que le permitía estar en contacto directo con la naturaleza que tanto amaba. Mientras Jorge se agachaba para inspeccionar una colmena improvisada, no notó los ojos dorados que lo observaban en silencio desde las sombras. Una silueta poderosa, ágil y mortal acechaba a escasos metros. No había ruidos, no había advertencias, solo la tensión palpable del aire, cargado de una amenaza ancestral que pocas veces irrumpe en la vida de los humanos. Lo que ocurrió después fue rápido, brutal e inevitable. El jaguar emergió de la vegetación como un rayo silencioso. Jorge apenas tuvo tiempo de reaccionar antes de ser derribado. El rugido del gran felino se perdió entre el zumbido de los insectos y el murmullo de los árboles, y luego el silencio volvió a reinar, como si la selva misma quisiera ocultar lo que había sucedido. Cuando familiares notaron su ausencia, la preocupación se apoderó de todos. Horas más tarde, brigadistas y agentes ambientales emprendieron la búsqueda. A unos 280 metros de la casa donde Jorge vivía, encontraron sus restos, arrastrados entre el barro y la maleza. No era un simple accidente, era el rastro de un predador desesperado. La noticia conmocionó a la comunidad local y al país entero. Como un guardián del Pantanal, tan respetuoso de la vida salvaje, había terminado de esa forma. ¿Qué había llevado al jaguar a atacar a un ser humano? Algo que raramente ocurre en su comportamiento natural. Aquí es donde debemos detenernos y reflexionar. El jaguar, rey indiscutible de la selva, no ve al ser humano como una presa natural. No nos caza por instinto, ni por necesidad. Los ataques son excepciones trágicas, no reglas, y en muchos casos son el resultado de circunstancias alteradas por el propio ser humano. Cuando un jaguar pierde su hábitat, su alimento escasea o, peor aún, se acostumbra a la presencia humana debido a alimentaciones inadecuadas, su percepción cambia. El miedo natural que debería mantenerlo alejado se desvanece, y en esa frontera difusa entre el respeto y la confianza mal entendida ocurren tragedias. Esta es una historia que no solo debe ser contada, sino también entendida, porque la selva, en su magnificencia salvaje, no perdona errores. Y mientras los hombres sigan cruzando límites invisibles sin comprender las reglas antiguas de la naturaleza, seguirán escribiéndose historias como la de Jorge, historias que, aunque tristes, nos recuerdan que en la selva el respeto es la ley suprema. Jorge Ávalo no era un simple cuidador de tierras. Era un hombre que había aprendido a escuchar los susurros del viento entre los árboles y a reconocer el crujir de las ramas como una lengua viva del bosque. Desde joven, había trabajado en diversas estancias del Pantanal y con los años se convirtió en parte de aquel paisaje vasto y salvaje que parecía no tener fin. El pesqueiro donde vivía era modesto, apenas una construcción de madera al borde de un río perezoso, rodeado de campos que en época de lluvias se convertían en espejos infinitos. Allí, Jorge pasaba sus días en armonía, cuidando de la propiedad y recolectando miel de las colmenas naturales, una actividad que requería paciencia, respeto y conocimiento de los ritmos de la selva. Cada mañana, al amanecer, Jorge salía con su sombrero de ala ancha, su machete al cinturón y una bolsa de lona colgada al hombro. Caminaba despacio, sin perturbar la vida que despertaba a su alrededor. Bandadas de guacamayos cruzando el cielo, capibaras chapoteando en los bordes del agua y a veces el sonido lejano de un jaguar marcando su territorio. Conocía los peligros de la selva,
pero también sabía que el respeto era la mejor defensa. No invadía madrigueras, no se acercaba a los cachorros, no tomaba más miel de la que la naturaleza podía reponer. Era, en muchos sentidos, un verdadero guardián del equilibrio silencioso que sostiene la vida en el pantanal. Sin embargo, aquel año algo había cambiado. Las lluvias tardaron en llegar, los incendios forestales arrasaron vastas zonas y las presas naturales comenzaron a escasear. Jorge notó que los animales estaban más inquietos, que los rastros de felinos eran más frecuentes cerca de las casas. El bosque, antes predecible en su salvajismo, se estaba volviendo impredecible. Una tarde, mientras recogía ramas caídas, encontró huellas frescas en el barro. Eran grandes, profundas, inconfundibles. El corazón le dio un vuelco, pero no sintió miedo, sino una mezcla de respeto y preocupación. Sabía que un jaguar andaba cerca, quizás buscando alimento, quizás explorando nuevos territorios en su desesperación. Al llegar a casa comentó el hallazgo a su familia. «Hay un jaguar rondando», dijo con voz grave. «Debemos ser más cuidadosos, sobre todo en las madrugadas y al anochecer». No era una advertencia de alarma, sino la voz de quien entendía que vivir en la selva implicaba aceptar sus reglas ancestrales. Aquella noche, mientras la brisa templada agitaba las copas de los árboles y los grillos cantaban su eterna canción, Jorge se sentó en su porche mirando las estrellas. No sabía que su vida, tejida durante tantos años en respeto y amor por aquel lugar, estaba a punto de cruzarse con el instinto más puro y feroz de la naturaleza. Y que esa noche sería una de las últimas en que el pantanal lo vería respirar. La mañana siguiente amaneció envuelta en una neblina densa, como un velo fantasmal que cubría los campos y los ríos. Jorge, acostumbrado a esos espectáculos del pantanal, caminó hacia el deck de madera donde las colmenas naturales aguardaban su visita. El aire estaba cargado de humedad y el canto de los pájaros sonaba apagado, como si la selva misma contuviera el aliento. Cada paso que daba sobre la tierra húmeda dejaba una marca profunda. Jorge avanzaba tranquilo, sin imaginar que a escasos metros unos ojos dorados lo seguían entre la maleza. El jaguar, silencioso como un espíritu antiguo, se movía con la paciencia de los depredadores que han perfeccionado el arte de la caza a lo largo de milenios. No era un ataque por impulso, no era la rabia ni el miedo lo que guiaba al jaguar, sino el hambre. La escasez de presas lo había empujado más cerca de los territorios humanos, rompiendo la frontera sagrada que durante generaciones había mantenido a ambos mundos separados. Jorge, ajeno al peligro que reptaba en los matorrales, se agachó frente a una colmena inspeccionando la miel. La neblina amortiguaba los sonidos, volviendo el entorno traicioneramente silencioso. Ni el crujido de las hojas, ni el susurro de la hierba advirtieron al hombre de la amenaza inminente. El jaguar se agazapó, tensando sus músculos poderosos. Cada latido de su corazón era una llamada salvaje, una orden dictada por la necesidad. No había odio en su mirada, solo la urgencia fría de la supervivencia. En su mente, el humano no era más que una silueta moviéndose entre la niebla. A unos pocos metros, Jorge se incorporó con un trozo de panal en la mano, ajeno a los ojos que lo observaban con intensidad depredadora. La brisa movió las ramas y por un instante el jaguar dudó. Un recuerdo instintivo, antiguo como la misma especie, le susurró que los humanos no eran presa, pero el hambre era más fuerte que el miedo. Con un movimiento fluido y letal, el jaguar saltó desde su escondite. La distancia se cerró en un parpadeo. Jorge giró al escuchar un leve crujido, pero era demasiado tarde. El impacto fue brutal, arrastrándolo hacia el suelo.
No hubo tiempo para gritar ni para luchar. La selva se tragó su presencia como una ola silenciosa. En cuestión de segundos, la escena quedó vacía, como si nada hubiera ocurrido. Solo el eco lejano de un vuelo de aves asustadas rompió la quietud del bosque. El jaguar, siguiendo su instinto, comenzó a arrastrar el cuerpo hacia la espesura, como lo haría con cualquier presa, guiado no por maldad, sino por la ley implacable de la supervivencia. Cuando el sol empezó a descender en el horizonte, tiñendo el cielo de tonos rojos y dorados, la ausencia de Jorge comenzó a pesar como una sombra sobre la casa. No era propio de él desaparecer sin avisar, mucho menos dejar de volver al atardecer, cuando las luces de los faroles encendían tímidas la orilla del río. Su familia, al principio, pensó que podría haberse demorado en alguna tarea. Quizás una colmena difícil de alcanzar o alguna reparación en el pesqueiro. Pero cuando la noche cayó por completo y los sonidos de la selva se volvieron más profundos y amenazadores, la preocupación se transformó en temor. Con linternas en mano y voces temblorosas, los primeros grupos de búsqueda se adentraron en los senderos cercanos. Gritaban su nombre, pero el pantanal devolvía solo ecos distantes y el susurro del viento entre los árboles. No había señales, no había rastros evidentes, solo la vasta oscuridad de la naturaleza indómita. Al amanecer, agentes ambientales y brigadistas se unieron a la búsqueda, esta vez acompañados de rastreadores expertos que sabían leer las huellas invisibles en el barro y la hierba. Fue uno de ellos quien encontró las primeras pistas. Marcas de arrastre, manchas en el suelo y más adelante fragmentos dispersos que helaron la sangre de todos los presentes. A unos 280 metros de la casa, entre arbustos densos y enredaderas, yacían los restos de Jorge. El cuerpo había sido parcialmente consumido y a su alrededor, las huellas inconfundibles de un gran felino dibujaban un mapa silencioso de lo sucedido. No cabía duda. Un jaguar lo había atacado y arrastrado a la espesura. El dolor entre sus familiares fue indescriptible. No solo habían perdido a un ser querido, sino que el modo brutal de su partida añadía una carga de impotencia difícil de soportar. ¿Cómo podía la misma selva que él amaba haberle dado un final tan trágico? Era una pregunta que flotaba en el aire sin respuesta. Los agentes delimitaron la zona, recogiendo pruebas para entender mejor el ataque. Entre ellos surgían susurros de teorías. ¿Sería un jaguar enfermo? ¿Hambriento? ¿O acaso uno de los tantos animales desplazados por la destrucción del hábitat, obligados a acercarse a los humanos en busca de supervivencia? Mientras el cuerpo de Jorge era trasladado con respeto y dolor, el pantanal seguía su curso indiferente. El viento movía las copas de los árboles, los ríos susurraban en sus cauces y en algún lugar, oculto entre las sombras, el jaguar observaba. No con culpa, ni con odio, sino con la fría indiferencia de quien vive según las leyes inmutables de la selva. La noticia de la tragedia se propagó rápidamente por las comunidades del pantanal. La muerte de Jorge no era un hecho aislado. Era una herida abierta en la relación milenaria entre el ser humano y la selva. De inmediato, una operación especial fue montada. Había que localizar al jaguar responsable antes de que se repitiera una desgracia. Un equipo formado por policías ambientales, veterinarios y rastreadores experimentados se adentró en la espesura. No se trataba de una cacería impulsiva, sino de una misión delicada. Capturar vivo al felino para entender qué había ocurrido y evitar nuevos incidentes. La selva, sin embargo, no entrega fácilmente a sus criaturas. Durante 2 días, siguieron huellas apenas visibles, examinaron rastros de arrastre y colocaron cámaras trampa en puntos estratégicos. Las noches eran largas, cargadas de sonidos inquietantes, aullidos de monos, chillidos de aves nocturnas
y el rumor lejano de felinos moviéndose entre la maleza. Finalmente, la madrugada del tercer día, uno de los dispositivos captó su silueta. Un jaguar grande, de pelaje dorado y salpicado de rosetas negras, avanzando con paso cansino cerca de un claro. El animal parecía más delgado de lo normal, sus músculos marcados por la escasez de alimento. Con rapidez y precisión montaron un operativo de captura. Utilizaron una jaula trampa reforzada, cebada con restos de carne, colocada en un sendero que el jaguar frecuentaba. El felino, hambriento y exhausto, cayó en la trampa esa misma noche, sin resistencia ni violencia. En cuanto fue asegurado, veterinarios especializados se acercaron para sedarlo y examinarlo. Pesaba apenas 94 kilos, un peso bajo para un ejemplar adulto de su tamaño. Su cuerpo mostraba señales de desnutrición severa y en sus patas pequeñas heridas probablemente causadas por desplazamientos largos en busca de alimento. El jaguar fue trasladado al Centro de Rehabilitación de Animales Silvestres, CRAS, en Campo Grande, donde recibiría cuidados médicos y una evaluación exhaustiva. Su destino aún era incierto. La reintroducción a la selva sería riesgosa, pero mantenerlo en cautiverio era una condena para un ser nacido para ser libre. Mientras el jaguar dormía bajo los efectos de los sedantes, el equipo de rescate, exhausto, reflexionaba en silencio. No había vencedores ni vencidos en aquella historia. Solo la cruda realidad de un mundo en desequilibrio, donde incluso el más majestuoso de los depredadores podía ser víctima de la tragedia que los humanos habían sembrado en su propio paraíso. El jaguar permanecía recostado en un recinto temporal, su respiración lenta bajo la vigilancia atenta de los veterinarios. Cada movimiento de su pecho parecía una lucha silenciosa contra el encierro. Su mirada, cuando se abría brevemente, no era la de un asesino, sino la de un ser salvaje atrapado entre dos mundos que no comprendía. Los expertos discutieron su destino. Liberarlo sería arriesgado. Había probado carne humana, un umbral peligroso que pocos depredadores cruzan sin consecuencias. Sin embargo, mantenerlo en cautiverio sería condenarlo a una vida antinatural, privada de los vastos ríos y los bosques donde alguna vez había reinado en silencio. Los análisis revelaron la dura verdad. El jaguar no estaba enfermo, ni era especialmente agresivo. Su condición de extrema delgadez era el resultado directo de la destrucción de su hábitat. Los incendios, las talas y la invasión humana habían diezmado las presas naturales, empujándolo hacia una elección desesperada que terminó en tragedia. Mientras tanto, la familia de Jorge lloraba su pérdida, aferrándose a los recuerdos de un hombre que había vivido en profunda conexión con la naturaleza. No exigieron venganza. Sabían, en su dolor, que Jorge habría entendido mejor que nadie las reglas implacables de la selva que amaba. El jaguar, símbolo ancestral del poder y la belleza del Pantanal, se había convertido involuntariamente en un reflejo de la fragilidad de aquel mundo. No era un monstruo, era una víctima más de un desequilibrio creciente, invisible para muchos, pero mortal para quienes lo viven de cerca. Finalmente, las autoridades decidieron que el jaguar sería mantenido en un santuario especial, donde podría vivir con dignidad, lejos del peligro que representaba para los humanos, pero también protegido de un entorno que ya no podía ofrecerle sustento. Una solución imperfecta en un mundo donde las soluciones perfectas ya no existen. Cuando el atardecer cayó sobre el Pantanal, tiñendo los ríos de oro líquido, la silueta de un jaguar se dibujó en la memoria de todos los que alguna vez amaron esa tierra salvaje. Una sombra poderosa y silenciosa, un recordatorio eterno de que en la selva cada vida, humana o animal, está entrelazada en un destino común.
Jorge Ávalos y el jaguar no fueron enemigos, fueron hijos del mismo suelo fértil, testigos del mismo cielo inmenso. Sus destinos se cruzaron de manera trágica, sí, pero también inevitable, porque en la selva la ley que rige es antigua, dura y hermosa. Vivir y morir son partes de la misma canción, una que seguirá sonando mientras haya viento en los árboles y jaguares caminando entre las sombras. La historia de Jorge Ávalos y del jaguar no es solo un trágico encuentro entre el hombre y la naturaleza. Es el reflejo de un equilibrio que se rompe cada día, silenciosamente, en los rincones más salvajes de nuestro planeta. El Pantanal, ese santuario de vida y misterio, nos recuerda que la verdadera fuerza de la naturaleza no radica en la violencia, sino en la armonía. Y cuando los hilos invisibles que sostienen esa armonía se tensan demasiado, por el hambre, por la destrucción, por la ignorancia, incluso los guardianes más antiguos de la selva pueden perder su camino. No podemos culpar al jaguar por actuar según sus instintos, ni ignorar que cada árbol talado, cada río contaminado, cada incendio provocado nos acerca un poco más a tragedias como esta. La naturaleza no ataca, responde, y cuando lo hace, nos enseña con crudeza lo que preferimos olvidar, que no somos dueños de la selva. Somos apenas una parte más de su vasta e implacable historia.